desarrollo de esto, vamos a hacer lo siguiente. Creo que la mejor manera siempre es la pizarra, aunque parezca mentira, porque es clara, ¿no? Les pido que esto lo atiendan bien, porque tengo que saltar, no el libro, pero sí explicarlo, que ustedes entiendan el sentido de cómo funciona el régimen para poder después liquidar. Nosotros dijimos que durante la vigencia de la sociedad conyugal existía una categoría, por decirlo así, ¿verdad?, de bienes propios. Lo voy a hacer con negro, ¿verdad? Estos son los bienes propios de A, ¿verdad? Que esto es lo que vieron con la doctora, bienes propios de A, y luego ustedes vieron que también existen los bienes propios de B, ¿verdad? O sea, del otro cónyuge. No le pongo sexo porque pueden ser, obviamente, dos personas del mismo sexo, entonces antes era más fácil, ¿no? Poníamos de la mujer, del hombre y estaba listo, pero ahora es más complicado. Así que de cada uno de los cónyuges, que pueden ser, disculpen la letra, disculpen la forma, pero es como puedo escribir con esta computadora. Bien, a esto se sumaba, ¿verdad?, otra categoría de bienes, que éramos bienes propios también, que eran bienes propios de A y de B, ¿verdad? O sea, son bienes propios comunes. Estos son comunes, por eso pongo la C. Son de A y de B. Bien, ustedes vieron con la doctora en la clase pasada que estos bienes, tanto propios de A como propios de B, no necesariamente son adquiridos durante, digamos, con anterioridad al matrimonio. Puede ser que yo tenga celebrado el matrimonio, estamos hablando del régimen legal, ¿no? Si se hizo un régimen convencional, rige el régimen convencional. Pero si yo no hice convenciones, capitulaciones matrimoniales, va a regir este régimen, que es lo que se rige la gran mayoría de los uruguayos. Entonces, ustedes vieron con la doctora que estas masas de bienes propios, ¿verdad? En realidad, los bienes propios de cada cónyuge y los bienes que tiene en común son aquellos bienes que de alguna manera vieron las categorías, ¿no? Bueno, está bien, lo adquirido con anterioridad al matrimonio es un bien propio, también es un bien propio digamos, lo adquirido durante el matrimonio a título gratuito, por ejemplo, por donación o por sucesión. Yo no, en realidad no busqué tenerlos, me los donaron, ¿no? También son bienes propios los bienes subrogados, es decir, eso vimos, ustedes habrán visto que no es en todas las situaciones que hay subrogación, tienen que estudiar muy bien las 4 situaciones que hay subrogación. En esas 4 situaciones en que hay subrogación, lo que sucede es que los bienes siguen siendo propios, ¿verdad? Ahora, si no hay subrogación, por ejemplo, si yo vendo un auto y compro otro que es propio, y compro otro auto que es propio, ahí no hay subrogación, porque no hay subrogación de bienes muebles por muebles, entonces el bien ese segundo que yo compro se ganancializa. Por lo tanto, todo lo que no se subroga legalmente, porque no está dentro de las categorías, o porque directamente no solo no está dentro de las categorías, sino que además no cumple con determinados requisitos. Capaz que nosotros tenemos que alguien quiere subrogar un inmueble por otro inmueble, puede hacerlo, pero capaz que no puso esa voluntad de subrogar, no la dijo en la escritura, entonces no va a haber subrogación. Quiere decir que hay que cumplir. Tiene que estar la situación prevista en las 4 categorías y, obviamente, también en las categorías, si estamos en esas categorías, si no estamos en esas categorías, no se subroga. O sea, yo tengo un auto propio, lo quiero vender para comprarme otro auto, ya vigente de la sociedad conyugal, la única forma que puede ser propio es si lo preví en las capitulaciones matrimoniales. Por ejemplo, si yo tenía $20.000 y quería cambiar el auto, pero me iba a casar,
Entonces, y no iba a ser separación de bienes, lo que yo podía hacer es decir, bueno, yo voy a hacer capitulaciones matrimoniales, voy a decir que estos $20.000 que tengo son para comprarme un auto. Y va a funcionar la subrogación. Entonces, el régimen de la subrogación es muy importante, porque donde no funciona la subrogación de propios, ¿qué es lo que sucede? Bueno, se ganancializa. Así que tenemos los bienes propios, los que adquirió con anterioridad al matrimonio, los que adquirió durante la vigencia de la sociedad, pero a título gratuito, también son propios. También son propios aquellos que se subrogan. ¿Y qué otra categoría serían propios? ¿Qué otra categoría vieron con la doctora Bueno que son propios? A ver, bienes subrogados, bienes adquiridos con anterioridad al matrimonio, bienes, digamos, adquiridos a título gratuito durante el matrimonio. ¿Y cuál es otro? ¿De dónde surge todo esto de que yo estoy hablando? Porque de nada sirve que yo hable y hable si ustedes no entienden cómo funciona esto. ¿De dónde surge que son bienes propios? Es decir, que continúan formando parte exclusiva del patrimonio de cada uno de los cónyuges. Esto es muy importante porque esto no va a entrar en la masa de gananciales. Esto, a ver, Cecilia. Buenas tardes. Buenas tardes, ¿cómo le va? Bien, ¿y usted? ¿Puede ser los bienes heredados? Bueno, por eso dije, ¿no? Los bienes heredados sí, Bien. pero ¿dónde es? A ver, Rodríguez Rosas. Sí, buenas tardes. Los del 1961 del Código Civil. Perfecto, perfecto. Los que tienen causa o título anterior. O sea, los que yo tuvo su causa o título con anterioridad al matrimonio, ¿verdad? Yo voy a pedir que pongan en la plataforma para que ustedes puedan hacer 2 ejercicios en lo cual ustedes van a decir si es bien propio o bien ganancial y en base a qué artículo. No es deber, ¿verdad? No se va a catalogar como un externo, simplemente es para que se guíen ustedes. Luego lo vamos a corregir en clase y cada uno se autocorregirá. Pero eso es para que, digamos, quede firme esto que estoy diciendo. Entonces, es muy bien, es muy bueno lo que dice Kelly. Es decir, es correcto en el sentido de que son bienes propios aquellos que tienen causa o título anterior al matrimonio. Ustedes se dan cuenta que el matrimonio es lo que yo dije, ¿no? Aquel punto, ¿se acuerdan? Que marcaba una línea muy importante. Lo que yo adquirí con anterioridad es propio, lo que yo adquiero a título a título gratuito, perdón, durante el matrimonio también es propio, lo que yo subrogo debidamente, de acuerdo al artículo 1957, 1959, también es propio, y también es propio, como dijo bien Rodríguez Rosas, lo que yo adquiero con causa o título anterior. Bueno, ahí les habrá explicado la doctora Bueno todo lo del 1961, no podemos estar repitiendo porque perderíamos tiempo, pero es muy importante saber si algo tiene causa o título anterior. Ustedes se darán cuenta que frente a una situación que estemos discutiendo si un bien es propio o es ganancial, bueno, es una situación fundamental, ¿no? Eso es así, es fundamental porque de repente una persona al defender que es propio no se le consumen con las deudas del otro cónyuge. Entonces, digo, ahí hay una cantidad de cuestiones que es muy importante que ustedes sepan qué es propio, qué es ganancial, que se va a discutir en la ganancialidad. Y hay un quinto grupo, ¿no? Que son los bienes relacionados con la personalidad. Bueno, de esto vamos a hablar muy poco, porque ustedes lo van a estudiar, pero, por ejemplo, tiene relación con, por ejemplo, los derechos de autor, ¿no? Yo, y ahí es importante, a ver, Rodríguez, María Fernanda. Buenas tardes, sí, Buenas la tardes. profesora nos puso como ejemplo en el caso de los fideicomisos también. Ese fue el Exacto, ejemplo que dimos en la clase pasada. perfecto. Y un caso, bastante, voy a darles 2 casos para que ustedes tengan en cuenta, sin perjuicio de que lean a Baferreira. Hay 2 casos que son importantes. Uno que lo tiene Baferreira, uno que no lo tiene Baferreira, pero que es importante.
por un tema de tiempo, ¿no? De tiempos en que lo escribió Ferrer. Bueno, es claro, por ejemplo, que si vamos a ponerle la señora que escribió, bueno, cualquier libro que se escriba, ¿no? Pero agarren un libro que haya dado mucho producido. Supóngase que un libro que ha vendido mucho. ¿Qué libro para ustedes ha vendido mucho? Un libro que haya vendido mucho. 100 años de soledad. Bueno, ahí está. 100 años de soledad, ¿no? O este del chiquilín que hacía magia, ahora no me sale el nombre. Harry Potter. Harry Potter, vamos a poner Harry Potter, ¿no? La mujer escribe Harry Potter, y más reciente, ¿no? Escribe Harry Potter y se hace millonaria, ¿verdad? Si esa mujer estuviese, en realidad, los derechos de autor son de ella, ¿verdad? Vamos a poner acá un ejemplo bien importante. Si ella, por ejemplo, escribe Harry Potter y está soltera, ¿m? Y obviamente tiene ganancias por escribir Harry Potter, el derecho de autor es propio y además todas las ganancias que tiene antes del matrimonio son propias. Es decir, van a conformar, ¿qué cosa? Este círculo, ¿no? Acá, los bienes propios de A. O, si es B, los bienes propios de B. Nada va a tener que ver el otro, porque es algo que ella ganó con su capacidad autoral. Esos derechos de autor los va a tener siempre, pero si se casa, lo que ella produzca como consecuencia de las ganancias van a ser gananciales. Si se casa en el Uruguay, por ejemplo, todo lo que gane por ese libro va a ser ganancial, sin ningún lugar a dudas. Ahora, como ella tiene el derecho de autor, tema que ustedes ya vieron en primer año, como ella tiene el derecho de autor, y es muy importante ese derecho de autor, lo que ocurre es que ella puede tomar, aún siendo casada, decisiones con relación a ese libro. Por ejemplo, supongan que está casada, está dando grandes ganancias el libro, pero ella dice, se terminó, no hago el próximo tomo, no hago la segunda o la tercera o la cuarta secuencia, no la voy a hacer. Bueno, obviamente deja de producir dinero para los gananciales, porque lo que produce durante la vigencia de la sociedad conyugal, o sea, desde que se casó, es ganancial en nuestro país. Por lo tanto, si ella viviera en nuestro país, todo lo que ganó antes de casarse es propio, todo lo que ganó con posterioridad a contraer matrimonio es ganancial. Pero ella, como es la autora, puede tomar decisiones tales como dejo de producir el libro, no escribo más, se terminó. Claro, todos los libros que ya escribió los van a cobrar las ganancias, pero si ella deja de escribir, puede hacerlo perfectamente, aun cuando sea un desastre económico para ella, aun cuando el marido le ruegue, ¿verdad? Escribí, te lo pido por favor, estamos ganando millones de dólares, no importa. Ella puede tomar esa decisión. ¿Por qué? Porque ella es la autora, está ligado a su personalidad. Lo mismo ocurriría en otro ejemplo que voy a poner, por ejemplo, el caso de los permisos que da el Estado. Ustedes saben que el Estado da determinadas autorizaciones y determinados permisos, ¿no? Por ejemplo, un taxi a nivel municipal. Por ejemplo, un free shop. Los free shop son permisos que da el Estado. O un permiso de quinielas y loterías que dan fortunas por mes al permisario. Eso lo da el Estado. Bueno, Canal 4, ¿no? Es una onda televisiva que es un permiso que dio el Estado a un particular. O Canal 12, o las radios. Todas esas son radioemisoras que son de dominio público, pero que el Estado da el permiso, la autorización para que un particular lo ejerza. Bueno, si se le da a ese particular, es un bien propio, sin perjuicio, bien propio en el sentido de que es un permiso que se otorgó a ese particular.
es personalísimo, quiero decir, no es un bien propio, es personalísimo. Él puede ganar fortunas, lo que gane, si está casado, va a ser ganancial, pero él puede ir y entregar el permiso. Y si él se divorcia, el permiso se va con él. ¿Por qué? Porque tiene que ver con el derecho personalísimo, tiene que ver con su personalidad. Hay otra cantidad que ustedes lo van a leer, pero ese es el efecto, ¿verdad? Puede tomar decisiones importantes a la hora de dejar de hacerlo o hacerlo. ¿Esto quedó comprendido? Bien. Ahora, estos bienes propios, ¿verdad?, que pertenecen a cada cónyuge, también tienen su correlato. Acá dijimos que siempre que es una cuota, ¿verdad? Pero hay situaciones que son súper dudosas. Ustedes van a tener que estudiar a fondo cuáles son los bienes propios, van a tener que, porque hay algunas situaciones que realmente son dudosas. Y el gran problema que hay acá es el régimen de subrogación. ¿Se acuerdan que yo les había dicho en la primera clase que dimos esto? Que la subrogación digamos, cuando uno no está casada, la subrogación es muy sencilla, porque cada uno tenemos un patrimonio y vendemos una bicicleta, nos compramos otra y ahí opera subrogación. O vendemos el auto y recibimos una suma de dinero, opera subrogación. Luego con ese dinero vamos, compramos otro auto y opera subrogación. Y nadie dice nada. Y la subrogación es importante para el titular del bien, ¿m? Y es muy importante para los acreedores, porque los acreedores tienen que saber cuál es el patrimonio de su deudor. Recuerdan que todos los bienes del deudor son la garantía de los acreedores. Por lo tanto, saber esto es sumamente importante. Claro, la subrogación en la sociedad conyugal o durante la sociedad conyugal, ustedes vieron que cambia radicalmente. No es que yo estoy soltera, yo si estoy soltera vendo un bien y entra otro bien y no hay problema. Ahora, si me caso, y me caso por el régimen legal, la cosa cambia radicalmente. Yo vendo un bien, ¿verdad? Y, por ejemplo, un auto, y quiero comprar otro auto y no se va a subrogar el segundo auto, salvo que lo haya puesto en capitulaciones matrimoniales. No va a haber subrogación. El segundo auto va a ser decididamente ganancial. Entonces, ¿qué pasa acá? También, como les dije, puede ser que no cumpla con los requisitos y ahí se ganancializa. Entonces, ¿qué pasa acá? Acá pasa que todo lo que no sea, digamos, que no ingrese dentro de la subrogación, es muy importante la subrogación, es muy importante que la sepan, desde ya adelanto que siempre es pregunta, siempre forma parte del caso, la subrogación. Bueno, y además no pueden ni recibirse si no saben subrogación, porque de verdad que es importante. Bueno, si ustedes no hay, es decir, cuando no hay subrogación, ya sea porque la situación no está contemplada en el 1957 a 1959, ejemplo, bien mueble por bien mueble, ejemplo, bien mueble por bien inmueble, tampoco está contemplado, ejemplo, bien inmueble por bien mueble, tampoco está contemplado. Bueno, entonces, ahí, cuando no hay subrogación, hay ganancialización de esos bienes. Esto es muy importante porque nos está diciendo, ¿verdad?, que hay como una especie de elemento de la subrogación, lo que hace es prácticamente una cantidad de bienes propios que se transforman por esa aspiradora que es el régimen conyugal, se transforman en bienes gananciales porque no se pueden subrogar. No existe la posibilidad que existe en el derecho español o que existe en el derecho argentino de decir, bueno, yo vendí un bien propio, el próximo que compro, no importa la naturaleza del bien, es propio. Acá no. Acá hay una cantidad que ustedes tienen que estar muy alerta porque no se subroga. ¿Correcto? Bien. Junto con estos bienes están los bienes gananciales, ¿verdad? ¿Se acuerdan que yo les dije que estaban los bienes gananciales? Lo voy a poner con otra o con otro color para que quede claro. Bueno, acá estoy poniendo con el rojo, con el negro los bienes propios y voy a poner con el rojo los bienes gananciales. Voy a poner con otro color porque este rojo no es muy
distinguible. Ahí está, vamos a ponerlo con un, a ver, con este rojo. Este es más potente. Bien, vamos a poner este. Entonces yo acá tengo los bienes gananciales administrados por A, y ahora vamos a ver cómo funciona esto, los bienes gananciales y cuáles son, ¿no? Los bienes gananciales administrados por A. Luego tengo los bienes gananciales administrados por B. Bienes gananciales administrados por B. Ustedes ya vieron lo que son los bienes propios, ¿eh? Ya vieron todos los bienes propios, por supuesto, una idea, ¿no? Lo tienen que estudiar. Y luego tenemos, estos son los bienes gananciales administrados por B, y luego tenemos los bienes gananciales comunes, ¿verdad? O sea, aquellos bienes que, por ejemplo, un apartamento que estando casado bajo el régimen legal, los esposos ya, compran un apartamento y van los dos a la escritura, o sea, lo adquieren los dos, y ahí yo tengo los bienes gananciales administrados por los dos, porque comparecieron a la escritura los dos, porque son administradores los dos. Bien, tengo 6 masas, pero tengo, como les dije, 2 personas, ¿verdad? Bien, yo tengo acá al señor o a la señora A o a 2 señores, ¿no? A, y acá tengo a B. Esto es lo único que yo tengo, 2 personas con 6 masas. Observen ustedes que cuando yo estoy no casada, ya sea soltera, viuda, divorciada, yo tengo una sola masa, que son los bienes propios. Acá no, acá puedo tener bienes propios comunes con el otro, puedo tener bienes gananciales administrados por mí y bienes gananciales comunes. Y bueno, también existen los bienes gananciales comunes, administrados por el otro. Bien, entonces aquí, y acá entra el tema, yo tengo que saber, ya ustedes se supone que vienen estudiando, yo tengo que saber qué son los bienes gananciales. Lo primero que tengo que saber es qué son los bienes gananciales. El artículo bienes gananciales hay, vamos a ver, básicamente de varios tipos, pero vamos a ver en primer lugar los bienes gananciales que están establecidos en el 1955 del Código Civil. Esos bienes que están en el 1955 del Código Civil no son los únicos bienes gananciales que hay. No es el único artículo que comprende bienes gananciales. Hay otros artículos que contienen bienes gananciales. Vamos a analizarlo brevemente, partiendo de la base de que ustedes estudiaron, pero hay otros artículos que hablan de los bienes gananciales. Yo acá lo que quiero dejar bien claro con ustedes es que el artículo 1955 nos dice cuáles son los bienes gananciales, pero no hay ningún artículo en el Código Civil que nos diga qué es un bien ganancial. Yo pregunto a ustedes, ahora vuelvo a la pantalla, pero les pregunto a ustedes, ¿qué piensan ustedes que es un bien ganancial? ¿Qué piensan que es un bien ganancial? Me gustaría la idea, algunos habrán estudiado, otros no habrán estudiado, pero lo que me importa a mí es que ustedes me digan si ustedes tienen idea de lo que es un bien ganancial. ¿Alguien tiene idea de lo que es un bien ganancial? A ver, Cecilia. Profesora, como idea general, bienes que fueron adquiridos en la vigencia de la sociedad conyugal. Bueno, esa es una división que usted la hace. Están todos Exacto. con pantalla cerrada, salvo los alumnos que estoy anotando, ¿verdad? Que esos están siempre con pantalla abierta, así que les pido por favor que los que tienen la pantalla cerrada, que la abran, porque hay disposiciones de facultad que tienen que estar abiertas, ¿no? Esto ya a esta altura no lo deberíamos estar diciendo, porque la verdad que es como medio...
cae como, mirá qué pesada, pero en realidad yo puedo decir, mirá qué personas que no entienden, ¿no? No quiero decir la palabra, porque estamos desde el principio de año con esto, hay disposiciones de la facultad que dice que tienen que estar abiertas y tengo que seguir insistiendo sobre esto, parece ya un poco de tomadura de pelo. Bien, lo que dice Cecilia no está mal, porque ella dice, es aquellos que se adquieren durante el matrimonio. Supongo que querrá decir que se adquieren a título oneroso, porque ya vimos que los que se adquieren a título gratuito son bienes propios. Bueno, esa es una definición que nos ubica en el tiempo. O sea, se está ubicando es en el tiempo, ¿verdad? Pero yo lo que estoy preguntando es en esencia, ¿qué es un bien ganancial? Eso es lo que estoy preguntando. En esencia, ¿qué es un bien ganancial? A ver si alguien me sabe decir. A ver, Sburlati. También así pensando en general, me parece que son los bienes que le pertenecen a ambos cónyuges. Bien, entonces, usted diría, a ver, yo le agrego algo a su definición. Entonces, los bienes gananciales, así como me lo está diciendo, son los bienes comunes. Comunes, sí, que le pertenecen a ambos cónyuges que están casados en el régimen matrimonial. Bueno, eso es lo que piensa la gran mayoría de las No, personas. solo los comunes no. Bueno, pero espere, esto es lo que piensa la gran mayoría de la persona, y está bien que lo piensen, porque en verdad uno dice son los bienes de los cónyuges. O sea, que no es en principio ningún disparate lo que acaba de decir Sburlati, es lo que piensa la gente en general. Rodríguez Rosas. Pero también vamos a tener aquellos bienes que sean adquiridos durante la vigencia de sociedad conyugal por uno solo de los cónyuges, y en ese caso va a ser el que va a administrar. Los acreedores no van a poder ir contra... Claro, pero dejando eso de lado, no me siguen diciendo que es un bien ganancial. Aclaro, el código tampoco lo dice, ¿no? Es una misión difícil, pero es muy importante esta pregunta para entender el régimen. Porque yo digo, es muy importante la pregunta para que ustedes entiendan el régimen. Cecilia. Profesora, en realidad la referencia que hace el 1955 del Código Civil dice a costas del caudal común. Es como que lo único que lo adquirido durante el matrimonio a costa del caudal común. Bueno, no es una definición, pero es lo que se acerca, digamos. No, ¿sabe por qué? Porque pueden haber cosas que yo compré con capital propio que se ganancializan, que son gananciales. Por ejemplo, lo que le dije hoy. Yo compraba un auto, yo compro un auto con dinero que tenía ahorrado en el banco y que era propio mío, y que yo puedo probar que era propio mío, pero el auto va a ser ganancial. Entonces, tampoco puedo yo usar esa definición de que todo lo que adquiera con capital común es ganancial. ¿Sburlati? No, que indistintamente si lo adquiere A o B, como en el dibujo que usted estaba haciendo, va a ser un bien común, indistintamente de quién lo adquiera. Pero, a ver, eso que usted está diciendo choca con otras cosas. Por ejemplo, choca con que es un bien común, como dice usted, pero vamos a suponerle, mi sueldo es un bien ganancial. Vamos a ver que si yo estoy casado, mi sueldo es un bien ganancial. Sin embargo, yo hago lo que quiero con mi sueldo. ¿Entiende? Es decir, si yo tengo un Torres García de mucho valor, yo hago lo que quiero con el Torres García. Voy y lo vendo. Y aun cuando lo haya comprado con dinero de mi sueldo durante la vigencia de la sociedad conyugal. Entonces, ¿cómo es eso? El otro no decide ahí. Es esta cosa rara que se llaman bienes gananciales y que todos creemos antes de llegar a facultad que son bienes comunes y que la gente cree que son bienes comunes. Ana Cuello. Para mí, digo, son todos aquellos bienes que se adquieren durante la sociedad conyugal y en el momento de la separación, del divorcio, se van a dividir entre ambos cónyuges. Bueno, divorcio u otra causal, ¿no? Sí. Vamos a ver. Los puedo adquirir yo, pero bueno, van a entrar en la bolsa de gananciales.
está bien, después vamos a ver cómo se liquidan, pero seguimos sin decir qué es un bien ganancial. Porque fíjese una cosa, cuando uno define la categoría de bienes, ¿no? Uno dice, ¿cómo son los bienes? Y bueno, son bienes muebles o inmuebles, ¿no? Fungibles y no fungibles. Ahora viene la definición de propios y gananciales. Bueno, Profesora, propios está definido cuáles son, porque ya vimos las 5 categorías que vieron con la doctora Bueno. Pero ¿qué es gananciales? profesora, ¿Qué? ¿puede ser todos los bienes que están dentro del patrimonio de la sociedad conyugal, independientemente de... Bueno, lo que pasa es que hay que ver que bienes gananciales, la ganancialidad no es una naturaleza, sino que porque la naturaleza puede ser mueble o inmueble y ser ganancial, no es un problema de naturaleza, no es una clasificación por naturaleza, ¿verdad? Yo cuando estoy diciendo que este bien es mueble o inmueble, yo estoy viviendo por naturaleza el bien, ¿no? Mueble o inmueble. Y vieron que ustedes saben cuando están frente a un inmueble y cuando están ante un mueble, está claro eso. Es o mutable o inmutable. Son categorías de bienes. Ahora, los bienes gananciales pueden ser muebles, inmuebles, mutables, inmutables. Es decir, no tangibles, intangibles. ¿Dónde está entonces la definición? Y esto es lo importante para entender después. Perdón, te me interrumpo. No, sí, perdón. Y esto es importante para entender, porque si ustedes no entienden esto, no van a entender luego todo lo demás que viene. La ganancialidad es una calidad, no es un problema de naturaleza, es un problema de calidad. O sea, yo le doy, el legislador, mejor dicho, da a determinados bienes la calidad de ganancial. Y tienen la calidad de ganancial aquellos que están, como decía hoy Cecilia, establecidos en el 1955, o los que están, vamos a ver, en el 1962, ¿verdad? O vamos a ver que también podrían ser otros bienes que vamos a marcar después. Bien, entonces es una calidad, ¿no? Entonces, volviendo a nuestro trabajo acá y volviendo a nuestro dibujito, ¿qué va a pasar? Que yo tengo solamente 2 personas, ¿verdad? Yo tengo a B y a A, y tengo 6 masas de bienes. ¿Cómo es esto? 2 personas, 6 masas de bienes, y esto ocurre cuando yo estoy casada. Entonces, ¿qué es? Es que sobre mi patrimonio, ¿verdad? Hay bienes que manejo, que administro, que tienen la calidad de bienes propios, porque se dan dentro de los artículos de los bienes propios, ¿no? Ustedes recuerden que cada bien propio tiene un artículo que lo fundamenta. Por ejemplo, los bienes que se subrogan tienen los artículos 1957 a 1959 del Código Civil. Los bienes que tienen causa o título anterior, que ustedes ya los vieron, tienen su artículo en el 1961 del Código Civil. Es ese artículo el que dice que son propios. O los bienes que se adquieren a título gratuito también tienen el 1964 del Código Civil. Y también los bienes adquiridos con anterioridad al matrimonio también tienen el 1964. Ese es el fundamento legal. Y el fundamento legal de los derechos de la personalidad están en distintas normas, en distintos estatutos, ¿no? Ya sean algunos administrativos, otros civiles, etc. Los bienes gananciales, lo que son bienes gananciales, están establecidos en el Código Civil. Y como acá tenemos solo 2 cónyuges, no 4 ni 6, tenemos 2, vamos a ver que cada cónyuge, ¿verdad?, va a administrar una masa común que va a estar integrada
por algunos bienes que tienen la calidad de propio y otros bienes que tienen la calidad de ganancial. Así que este señor o señora A, lo que va a, digamos, a administrar él, es este patrimonio que va en azul, ¿verdad? O sea, él va a administrar los bienes propios de él o de ella, los bienes gananciales que él adquirió, los bienes propios comunes, una cuota aparte, y de los bienes gananciales comunes, la otra parte. Y el otro cónyuge, ¿verdad? El otro cónyuge, Lo el mismo, señor, por favor. perdón, Que el el, otro, el señor perdón, que la B, parte B sería lo mismo. exactamente, va a administrar esto, ¿verdad? O sea, en la parte tanto de A como de B, perdón, en el dibujo, van a haber bienes propios y bienes gananciales. ¿Sí? ¿Por qué yo tendría que estar distinguiendo cuáles son bienes propios y cuáles son bienes gananciales? Es muy importante que yo distinga eso, porque también voy a tener deudas sociales y deudas personales. Y las deudas sociales van a tener que ser soportadas por el capital ganancial. Si hay alguna deuda social que es soportada por el capital propio, tendrá derecho a recompensa. ¿Cuál de los cónyuges? Y el cónyuge que no debía. Así que esto, saber bien que son bienes propios y bienes gananciales, es fundamental, pero fundamental, para la liquidación de la sociedad conyugal. Bueno, veamos ahora cuáles son los bienes gananciales, ¿verdad? Luego veremos cómo se administran, pero ahora vamos a ver cuáles son los bienes gananciales. En primer lugar, yo tengo los bienes gananciales adquiridos por A. ¿Cuáles son los bienes gananciales adquiridos por A? Bueno, pueden haber bienes gananciales adquiridos por A, bienes gananciales adquiridos por B o bienes gananciales comunes. Pero lo primero que tengo que ver es cuáles son los bienes que tienen esa calidad de bienes gananciales. Porque yo, o mejor dicho, B, va a administrar durante la vigencia de la sociedad conyugal, va a administrar bienes propios y va a tener que administrar bienes gananciales. Administra de los dos. Administra bienes propios y administra bienes gananciales. Pues vamos a ver ahora, vamos a hacer un raconto de lo que dice el 1955 del Código Civil. ¿Quiénes son los que tienen calidad? Bueno, lo primero que nos plantea el 1955 dice, son los adquiridos por título oneroso durante la sociedad legal de bienes, o sea, durante la sociedad conyugal. En aquel periodo de tiempo que yo les marqué, que va desde el matrimonio hasta la disolución de la sociedad conyugal. Si yo adquiero ahí un bien a título oneroso y me casé bajo el régimen legal, va a ser un bien ganancial. Es decir, uno podría decir lo adquirido durante la vigencia de la sociedad conyugal a título gratuito por cada uno de los cónyuges es un bien propio. O sea, si yo adquirí un campo por sucesión, es un bien propio. Pero si el mismo campo yo lo adquirí por compra-venta, es un bien ganancial. Lo que lo caracteriza es, lo adquirí a título oneroso o lo adquirí a título gratuito. Dice algo más el 1955. Dice, los adquiridos por título oneroso durante la sociedad legal de bienes a costa del caudal común. O sea, parecería de este artículo que yo tengo que comprar, tengo que adquirir un bien a título oneroso y que tiene que ser a costa del caudal común. ¿Cuál es el caudal común? Bueno, el caudal común surge del propio 1955 del Código Civil, porque es el caudal que ganaron, que se obtuvo por ganancialidad. Por eso el caudal común, cuando nosotros hablamos de caudal común, estamos hablando del 1955 del Código Civil. Es de ahí de donde surge el caudal común en el matrimonio. ¿Por qué? Vamos a ver ahora, ¿no? Así que me dice que tiene que ser adquirido a título oneroso por caudal común. Ahora la pregunta es, ¿qué pasa si, bueno, bien se haga, dice,
la adquisición para la comunidad o para uno solo de ellos. O sea, todo lo que yo adquiera a título oneroso durante la sociedad conyugal va a ser un bien ganancial, ¿verdad? Pero la ley me dice con caudal común. O sea, ¿cuál es el caudal común? Le dije, surge del mismo 1955. Por ejemplo, mi sueldo, el que gano durante la vigencia de la sociedad conyugal, es caudal común. Ahora, la pregunta, y esta es importante, es ¿y qué pasa con lo adquirido a caudal propio? Porque cuando uno lee así, dice, ah, bueno, está perfecto, lo ganancial es lo adquirido con caudal común. Entonces, lo adquirido a título oneroso con caudal propio es propio. Esa es una conclusión que cualquiera puede sacar. Porque si lo que dice el artículo es que tiene que ser adquirido a título oneroso con caudal común, yo puedo sacar como conclusión que lo que se adquiere con caudal propio durante la vigencia de la sociedad conyugal es propio. Esa conclusión está mal sacada, porque en la mayoría de los casos, lo que yo adquiero con caudal, con dinero propio, se ganancializa. O sea, si yo tengo $20.000 en mi cuenta bancaria, que está probado que es propia, pero yo compro un auto, ese auto va a ser ganancial. Así que todo lo ganancial, todo el caudal, puede haber cosas que se compren con caudal propio. Por ejemplo, yo compré con una casa con dinero que tenía antes de contraer matrimonio, y sin embargo, si al comprar esa casa yo no cumplí con los requisitos que me prevé el 1958 y 1959 del Código Civil, o sea, si no cumplí con los requisitos para poder subrogar, la casa que yo compré se va a ganancializar directamente, va a tener la calidad de ganancial. ¿Por qué? Bueno, es porque nosotros no tenemos una subrogación más pura, ¿no? Nosotros tenemos una subrogación que hace que incluso lo que yo compre con dinero propio pueda ser ganancial. Entonces, lo que hay acá es una gran protección de la ganancialidad, porque no solamente es ganancial lo que yo adquiero a título oneroso con caudal común, sino que también es ganancial lo que yo adquiero a título oneroso con caudal propio. Porque, a ver, lo que adquiero con caudal propio, si no estoy dentro de las reglas de subrogación, que se la tienen que aprender, ¿no? Aquellas 4 reglas de qué bienes se ganancializan y cuáles no, y si no se cumple con todos los requisitos que para ganancializar ese bien hay que cumplir, por ejemplo, digo una, ¿no? La intención de comprar con caudal que el bien sea propio, bueno, si yo no planteo ese deseo de subrogar y que el bien sea propio, el bien se va a ganancializar, aun cuando esté adquirido con caudal propio y aun cuando yo pueda demostrar que ese bien es propio. ¿Quedó claro esto? Es decir, entonces, que durante la vigencia de la sociedad conyugal yo voy a tener bienes propios para administrar y bienes gananciales. El primer bien ganancial, que a mí me da, es un artículo, ese es un inciso brutal, me dice que lo he adquirido con caudal común durante la vigencia de la sociedad conyugal va a tener la calidad de propio, perdón, de ganancial. Y yo digo, agrego, también lo adquirido con caudal propio, que no permite subrogación, también es ganancial. ¿Queda duda acá de algo de lo que estoy planteando? A mí me queda duda, profesora, el tema del dinero, que por Bueno, más que el esté dinero, en una cuenta bancaria, me queda la duda si realmente, por más que sea propio mío de un bien anterior, ¿cómo hago para justificar que puse ese dinero y era mío propio y que no se bueno, ganancialice? usted puede justificarlo totalmente, pero no va a tener suerte. Por eso, porque el dinero ya lo tomo como el dinero en especie, digamos. Bueno, la ¿es única forma ganancial? que usted, a ver, vamos a ver, ustedes ya dieron subrogación, por lo tanto, estúdienla ahora. Es decir, ustedes vieron que yo puedo subrogar valores por Sí, bienes muebles o por bienes inmuebles,
pero debo cumplir con determinados requisitos. El requisito más importante es que yo lo haya planteado así en la capitulación matrimonial o el donante lo hubiese planteado así, o sea, hubiese manifestado su interés de que se subrogara en la escritura de donación. Por lo tanto, yo por capitulaciones matrimoniales perfectamente puedo dominar esas subrogaciones, diciendo que todo lo que yo adquiera con, digamos, con dinero que sea propio, es propio. Puedo hacerlo por capitulación. Puedo hacerlo. Bueno, está, Pero lo gracias. que pasa es que nadie lo hace, porque nadie lo sabe. Ese es el problema. Entonces, lo que hacen en la práctica es muy sencillo. Los separan de bienes, con lo que yo ya expliqué que genera la Sí. separación de bienes, porque genera que no haya ganancialización. Pero usted puede perfectamente, por capitulaciones matrimoniales, decir que no funcione la subrogación. Y si usted pacta que no va a funcionar la subrogación, lo que va a pasar es que solo lo adquirido con caudal común va a ser ganancial. Lo adquirido con caudal propio va a ser propio, porque usted lo pactó con el otro y lo puede pactar totalmente. El tema es que nadie Sí, lo sabe. recuerdo que usted lo mencionó, eso de dejar Bueno. establecido para que puedan hacer la ganancialidad, pero ahora me queda claro lo del dinero puntualmente, que también se puede establecer en ese caso en En las capitulaciones o en una donación. Por ejemplo, yo hago una donación y entonces digo que le voy a donar a mi hijo, por ejemplo, $100.000 para comprarse un escritorio, ¿no? Comprarse un local para escritorio. ¿Puedo hacerlo? Sí, vamos a ver después en qué situación, pero puedo hacerlo. Pero tengo que decirlo en la donación, que lo que yo quiero es que ese dinero que estoy donándole a mi hijo sea para comprar un bien que siga siendo propio de él. Si no lo digo, el bien va a ser ganancial. Por lo tanto, tengo que decirlo o en la donación o los novios lo tienen que decir en la capitulación matrimonial. Si no, lo adquirido con dinero propio, aun cuando yo pueda probar que es propio. O sea, aun cuando yo pueda probar que yo fui, puse el dinero en el banco y que vendí un bien propio y puse el dinero en el banco y el dinero es propio, aun cuando yo pueda probar eso, aun cuando pueda probar que todo ese dinero lo junté, lo ahorré durante la vigencia de la sociedad conyugal, yo no voy a poder lograr que sea un bien, lo que compre, no voy a lograr que sea un bien propio. Porque aunque yo pueda probar que el bien, lo que yo ahorré es propio, lo que compro es ganancial. Me sacó la duda, profesora, gracias. Porque no existe la subrogación. Por eso le digo, hay que mirar las 4 situaciones en que existe y ver si se cumplen los requisitos. ¿Tá? Eso es nada más, no hay ninguna magia ahí. ¿Se cumplen los requisitos? ¿Funciona la subrogación? Bárbaro. Integra integra alguna de estas esferas negras, o propio de A o propio de B. No funciona la subrogación porque no estamos dentro de las 4 situaciones o no cumplimos alguno de los requisitos de las 4 situaciones, entonces va a pasar a ser un bien ganancial. Porque aun cuando yo compre con dinero propio, va a ganancializarse. Porque no funciona la subrogación. Entonces, es verdaderamente una máquina para ganancializar. Porque ustedes fíjense una cosa, todo lo que no subrogue acá, ¿no? Todo lo que no haya subrogación en estas masas, se viene para acá directamente. Chorrea para el bien ganancial, o sea, los hace gananciales. Complicado eso, porque se sigue armando una masa de gananciales. Veamos ahora el segundo inciso, me dice, los obtenidos por la industria, profesión, empleo, oficio o cargo de los cónyuges o de cualquiera de ellos. O sea, también va a ser ganancial el producto de mi trabajo. Ya sea que mi trabajo sea cumplir un empleo, una profesión, un comercio, tenga un oficio, o sea, en ese caso, ese dinero que yo obtengo va a ser ganancial, si lo obtengo durante la vigencia de la sociedad conyugal. ¿Por qué? Y porque lo dice el inciso segundo.
Ferreira pone un caso muy interesante, y es qué pasa cuando yo alguna parte de los honorarios lo obtuve siendo soltera y otra parte siendo casada. Por ejemplo, suponga el caso de un plano y un arquitecto, ¿no? Suponga que uno de los cónyuges es arquitecto, hizo todos los planos, toda la proyección de la obra y una parte de la obra siendo soltero y luego otra parte siendo casado. Bueno, la solución es que es doctrinaria, que hay un sentido de equidad, que lo que él obtuvo siendo soltero va a ser un bien propio. Y lo que él obtuvo ya estando casada se va a ganancializar. ¿Por qué? Y porque él obtiene dinero proveniente del trabajo, directamente es propio. Perdón, es ganancial. También es ganancial lo adquirido a título fortuito. Por ejemplo, yo compro por ejemplo, la rifa de arquitectura. Entonces ustedes supongan que yo lo compro en marzo, porque sigo siempre el mismo número, pero el número sale favorecido en diciembre, ¿no? Bueno, ustedes me podrán decir, bueno, pero ahí usted tiene causa o título anterior, porque usted lo compró, el billete, en marzo, y salió favorecido en diciembre, y apareció una casa, por ejemplo, saqué la casa de arquitectura. Bueno, en ese caso, o me saqué la lotería, capaz que compré un billete de lotería antes de casarme, y resulta que el billete, cuando yo me... Entonces, alguno puede decir, tiene causa o título anterior, porque compró el billete o porque compró el número de arquitectura antes de casarse. Y por el 1961 es un bien propio. Estaría en un error, porque el 1955, numeral tercero, lo que dice, los adquiridos por hecho fortuito como lotería, juego, apuesta y similares. Lo que tiene en cuenta es el juego, o sea, en el momento en que se produce el juego, el momento en que se produce la alea, no el momento en que usted compró el billete de lotería. También es ganancial el número 4, los frutos, rentas e intereses percibidos o devengados durante la vigencia del régimen de sociedad legal de bienes, como los procedentes de bienes comunes o de los bienes propios de cada uno de los cónyuges. Bueno, acá es la aspiradora total. Ustedes saben que los frutos, ¿no? Si yo voy al 523 del Código Civil, los frutos pueden ser 23, vamos a ver qué tipos de frutos hay. Bueno, esto ustedes lo habrán estudiado en primer año, pero vamos a repasar esto. Los frutos, dice, si el propietario se presta a los reparos mayores, no podrá impedirlos el usufructo, el cual deberá pagarle, no, esto no, perdón. A ver dónde están los frutos. No, estos son los reparos. No, 594. 594, ¿no? 594 me parece que es, déjenme ver. No, 594 no sé. El 505 es el de los frutos civiles, creo, si no me equivoco. Frutos Acá civiles. tenemos. 5 Vamos al, y naturales. vamos al 694. No, yo no encuentro el artículo que habla, no me acuerdo en este momento, les pido disculpas, pero el 694, perdón, hay frutos naturales, hay frutos civiles y hay frutos, a ver, ¿dónde está el artículo? Dios querido, a ver, déjenme ver. El artículo que me dice los frutos naturales, los frutos civiles y los frutos Ese es el industriales. 503, profe. 503, ahí está, frutos naturales. Ese es el de frutos naturales. Y frutos industriales. Bueno, vamos, pero yo busqué el 503 recién y... Son frutos naturales, ahí está, muchas gracias, Cecilia. Son frutos naturales las producciones espontáneas de la tierra, las crías y demás productos de los animales, ¿no?
Por ejemplo, las crías de los animales son productos naturales. Luego dice, son frutos industriales los que producen las heredades o fincas de cualquier clase o beneficio del cultivo o del trabajo. Por ejemplo, un fruto industrial típico es una cosecha de soja, ¿verdad? Y luego tenemos los frutos civiles, que me dice el 503. Son los alquileres y arrendamientos de las fincas y heredades y los réditos del dinero. Un ejemplo de cada uno sería el que vimos recién, ¿no? Un ejemplo de fruto natural es, por ejemplo, un corderito. Ahí tienen un fruto natural, ¿no? Es la cría de ganado. Un fruto industrial sería, por ejemplo, como les dije, una cosecha de soja. Y un fruto civil podría ser lo que a ustedes les pagan por un arrendamiento o los intereses que les da una cuenta bancaria. Todo eso es ganancial. Todo eso es ganancial. Pero la diferencia está, y esto es importante, que desde cuándo es ganancial. Y ahí es donde entra a jugar el 694 que les estaba diciendo. El 694 me dice que se entienden percibidos los... A ver, el poseedor de buena fe hace suyo los frutos y solo debe restituir los percibidos. No sé qué pasa, que hay como alguien con el micrófono abierto. Sheila Castillo, ¿usted lo puede cerrar el micrófono? Gracias. El 694 me dice, el poseedor de buena fe hace suyos los frutos y solo debe restituir los percibidos después de la contestación de la demanda. O sea, en realidad, los frutos, vamos a ver, que se entienden por frutos naturales o industriales desde que se alzan o se paran. Bueno, vamos a ver. La cosecha va a ser ganancial en el momento en que yo levanto la cosecha. Antes no. Si yo, por ejemplo, hice una cosecha de limones, pero resulta que no separo del árbol, los frutos no van a ganancializarse. Si yo dejo todos los frutos en el árbol, no los separo, no se van a ganancializar, porque tengo que tomar en cuenta el momento. También puede haber una gran injusticia, ¿no? Puede pasar que yo haya hecho toda la siembra estando soltera, me caso, a los 2 días de casada levanto la cosecha y todos los bienes van a ser gananciales. Todo el precio de la cosecha es ganancial. ¿Sí, Cecilia? Que es como cuando se consideran como bien autónomo, por eso se refiere a cuando se alzan o se separan del bien, digamos, cuando el fruto pasa a ser como un bien autónomo. Bien, sí, cuando tiene autonomía. Bueno, están los frutos civiles también, que me dice el artículo, los frutos industriales lo mismo, ¿no? El corderito será desde el nacimiento, si nace durante la vigencia de la sociedad conyugal será ganancial, y los frutos civiles, dice, se producen día por día y pertenecen al poseedor en esta proporción. O sea, yo, si tengo dinero en el banco y me casé un 15 de marzo, bueno, los intereses que hubieron desde el 1 de marzo al 15 de marzo de ese mes es propio. Lo que se produce desde el 15 de marzo que me casé en adelante es ganancial. Lo mismo el sueldo, ¿no? El sueldo es algo similar. Yo me casé desde el 1 de marzo al 15 de marzo, ese mes es propio, del 15 de marzo en adelante es ganancial. Bien, ¿ustedes se dan cuenta? Qué barbaridad esto de la ganancialidad. Que yo, todo lo que tenga de bienes, no solo gananciales, porque que sea de bienes gananciales, los frutos que sean gananciales parece lógico, pero que de los bienes propios todos los frutos sean gananciales, no parece lógico. Sin embargo, es así. O sea, que es ganancial todo lo que acabo de decir, desde el momento en que lo acabo de decir. O sea, si nosotros, obviamente, esto lo tienen que saber así, ¿verdad? Me resulta muy poco alentador, sinceramente, dar clase,
porque ni siquiera hay una intervención de decir, este bien es propio, es ganancial, por tanto, es muy aburrido dar clase de esta manera cuando los alumnos no intervienen, no discuten, es decir, no estudian, no me discuten. Eso puede ser bueno para un profesor que no quiere que le discutan, pero para un profesor que quiere que le exijan, es muy poco motivador, sinceramente les digo. Si yo a ustedes voy y de golpe les digo, bueno chicos, hoy vamos a dar la clase, la van a dar ustedes. Empiezo a preguntar abierto, ustedes se van a agarrar una gran bronca conmigo. Si les aviso, miren, voy a calificar la mitad o más de la mitad no entra. Si doy la clase, es aburrida, porque la doy magistral, entonces no es divertida, no hay participación. ¿Comprenden? No. Para un profesor que ya tiene varios años dando clase, es muy desmotivador, bastante desmotivador. Les digo que además ustedes van a tener que estudiar. O sea, si ustedes siguen así, ustedes van a tener problemas en el ejercicio de la profesión. Reitero lo que estoy diciendo permanentemente, ¿no? Permanentemente. Miren, la gran mayoría está con ventana cerrada y entonces después empiezan a escribir cuando lo digo, desaforadamente. Profe, pero cuando No importa, no importa, ¿sabe qué? No importa. No, porque es grato escucharla, pero cuando tenemos dudas, pienso que preguntan. Bueno, Me ahora, parece, no sé si el conocimiento que nos transmite es importante. Claro, pero lo Sí, que yo les voy profe, a ahí se preguntar escucha. en el Sí, profe, parcial, se escucha. ¿me escuchan? ¿Me escuchan ahora? Sí. ¿Me escuchan? Bueno, cuando yo les vaya a preguntar en el parcial casos prácticos, les va a ser difícil resolverlo. Muy Y, profe, difícil. ¿usted puede poner algún caso práctico para que lo podamos resolver Sí, ¿sabe lo que sucede? Yo les pongo caso práctico, pero si yo empiezo a explicar casos prácticos, directamente no me dan las clases, les tendría que dar, no sé, 8 clases, 10 clases más extras. Ese es el problema. Acá está el problema que no, les aseguro, miren, yo soy una tipa que acepta sus culpas, ¿no? Cuando un alumno me dice, no, a mí me gusta que alguien me diga las cosas que están mal en mí, porque yo trato de superarlas, pero el problema es que tenemos 3 clases. Y si no estudian, y yo tengo que explicar, es imposible. Es una tarea titánica. Yo lo digo públicamente, yo no quiero que ustedes pierdan. Yo quiero que ustedes salven el curso. Pero la verdad es que quiero que ustedes salven el curso sabiendo. La verdad que esas preguntas que hacen al final, y cómo va a ser el escrito, y cómo esto... No, mire, el que sabe no pregunta cómo va a ser el escrito. No le interesa, no le importa, contesta cualquier cosa. Esa es la verdad y ustedes lo saben. Ustedes saben que yo... Porque a ustedes cuando les planteen los casos en la vida real, ¿verdad? Por supuesto ustedes van a estar estudiando esto, pero ustedes no pueden estudiar toda la materia. Esta materia está totalmente relacionada una cosa con otra. ¿Qué se van a leer? ¿Todo el tomo de Eva Ferreira? Y aún así, leyendo en ese momento todos los tomos de Eva Ferreira, no lo van a entender porque los profesores estamos para explicar, para que ustedes puedan lograr plantear lo teórico a lo práctico. Si todos estudiaran todos los días,
yo podría hacer los casos prácticos de entrada. ¿Entienden? Eso es así. Yo podría hacer los casos prácticos de entrada. Y ustedes saldrían sabiendo bastante. Pero no puedo hacerlo directamente. A mí me molesta bastante. Me molesta bastante. Tengo una responsabilidad muy fuerte, porque además soy la grado 5 en esta materia, y tengo la responsabilidad, no de tener el grado, tengo la responsabilidad de que los alumnos, justamente porque tengo el grado, tengo que tener la responsabilidad de que me entiendan y que sepan cuando salen, que puedan hacer las cosas. Bueno, sigo adelante, pero quiero hacerlos entender que no estudien por mí, estudien por ustedes, no por mí. Cecilia. Profesora, entonces, como para hacer un resumen de lo que dijimos hasta Sí. ahora, los Sí. frutos naturales e industriales, lo importante es en el momento en que se percibe y no cuando fueron En el producidos. momento que se separan. Que se separan de, ahí va, que toman autonomía. Exacto, en ese Bien. momento. Y en el caso de los frutos Que se civiles, es perciben. día a día. Ahí está, es cuando se perciben. Y ahí va, y tiene relación a cuando se devengó el fruto, digamos. Exactamente, si se devengó estando soltera, Ahí va. usted es propio. Si se devengó estando casada, es ganancial. ¿Tá? Por ejemplo, en el caso de un arrendamiento, se debería prorratear los meses que corresponden en el caso que existiera todo va una a ser disciplina. ganancial. No, todo va a ser ganancial. Lo que sí que el mes que usted se casó, de repente si usted se casó el día primero, va a ser todo ganancial. Si usted se casó el día 15, va a ser mitad y mitad. Perfecto. Bien, vamos ahora al Profesora, 19. pero ahí hace, ¿Sí? profesora, ahí hace como una analogía, digamos, con lo que viene a ser el sueldo de una persona, como son ingresos que le entran, o sea, vienen, lo toman como ganancial en una especie de analogía, ¿verdad? De que son Exacto, entradas sí, de dinero para... Sí, pero tiene en cuenta el momento en que se van percibiendo, ¿ah? En el que se van devengando. Bien, vamos a ver ahora el 1955, inciso quinto, que es muy importante, porque lo que dice es lo que recibiere alguno de los cónyuges por el usufructo de los bienes de los hijos de otro matrimonio. O sea, lo que recibiere alguno de los cónyuges por el usufructo de los bienes de los hijos de otro matrimonio. ¿Qué situación estamos planteando? Estamos planteando esta situación. Están casados Juan y María. Tienen un hijo, que es Andrés. Voy a ponerlo, no puedo perder ni siquiera tiempo en escribir, pero es claro eso, ¿no? Juan y María tienen un hijo común, que es Andrés. Como es un hijo del matrimonio, Juan y María tienen el usufructo de los bienes de ese hijo. ¿Recuerdan? De primer año. No tienen el usufructo de los hijos naturales, pero sí tienen el usufructo de los hijos legítimos. Así que si el hijo tiene un campo que de repente heredó del abuelo, bueno, claramente ahí va a darse el caso de que los frutos que se tengan, las cosechas, todo lo que tenga de ese campo, que es del hijo, va a ser de los dos cónyuges, porque ambos tienen la patria potestad. ¿Qué pasa cuando esa pareja se separa? Es la situación que plantea el 1955, número del quinto. Los cónyuges no van a perder el usufructo de los hijos, salvo que pierdan la patria potestad. Si no pierden la patria potestad, no van a perder el usufructo de los hijos. Entonces, cada padre, en principio, va a tener el 50% del usufructo del hijo. Esto no tiene nada que ver con que el hijo esté viviendo con uno o que esté viviendo con otro. Capaz que vive solo con uno 5 días y con el otro vive solo 2 días. ¿Entienden? Eso no tiene nada que ver, es una cosa como matemática. Bien, no importa con quién vive. Lo que importa es que cada uno tiene el 50% del usufructo. Ese 50% del usufructo que viene de bienes propios del hijo también se ganancializa. Porque la teoría es esta.
como la sociedad conyugal mantiene al hijo, ¿no? Es lógico que los bienes del hijo ingresen a la sociedad conyugal. ¿Queda claro esto? ¿Quedó claro? Pongo el ejemplo nuevamente. Juan y María tienen un hijo, Andrés. Andrés tiene un campo. Los frutos de ese campo son de Juan y María. Si Juan y María se divorcian y Juan se casa con Amelia y María se casa con Roberto, el 50% del usufructo del bien del hijo va a ir a la sociedad conyugal que forma Juan y Amelia, y el otro 50% va a ir a la sociedad conyugal que vive María con Roberto, que forman María con Roberto, no teniendo nada que ver con quién vive la criatura. ¿Queda claro? Esto se da solamente en el matrimonio, porque los padres naturales no tienen el usufructo de los hijos. Así que si yo no me caso con... Porque vieron que dice de los bienes de los hijos de otro matrimonio, no de los hijos naturales. ¿Mm? Bien. Profesora, ahí lo relacionamos también con el 1965, ¿no? Que habla de las cargas, obligaciones de la acción legal. Exacto. Viene Eso por cuando ahí lleguemos a las también. deudas, exactamente, cuando lleguemos a las Ah, deudas sociales, lo vamos a ver. bien. Bueno, luego me queda el aumento de valor, y acá ese es un inciso este es un numeral sumamente importante. Pido 2 minutos de tiempo y ya vengo, tengo que tomar ese medicamento, que me olvidé.
Bien, vamos a seguir adelante con la clase y estábamos en el numeral sexto del 1955, que es un artículo muy importante, ¿verdad? Muy importante en la vida práctica. El primer artículo, el primer inciso, primero, este artículo, este numeral está hecho ya en el único lugar del mundo que existe, sobre todo el segundo numeral, es en el Uruguay. Los españoles lo tenían, pero lo derogaron. Bueno, en fin. ¿Qué nos dice el primer inciso? Contiene dos situaciones que son diferentes y que son muy importantes para los que hagan tanto escribanía como abogacía. Pero los que hagan escribanía es súper importante. Dice, el aumento de valor, es decir, es ganancial el aumento de valor en los bienes propios de cualquiera de los cónyuges por anticipaciones de la sociedad o por la industria de cualquiera de ellos. ¿Qué significa esto? Esto significa que si yo tengo un bien propio, supongan ustedes un apartamento, y yo hago arreglos en el apartamento con dinero propio, no estoy dentro de este artículo. Lo puedo hacer perfectamente, no tengo ningún inconveniente y no tengo nada que ver con los bienes gananciales. Ahora, si yo en un bien propio, por ejemplo, hago una barbacoa y utilizo dinero ganancial, aun cuando sea dinero adquirido con mi sueldo. Supónganse que yo tengo un apartamento, lo que tengo es mi sueldo, y supongan que ahorro parte de mi sueldo y quiero cambiar el baño, o quiero hacer una barbacoa, en fin, lo que sea. Si lo hago con mi sueldo, que es ganancial, porque ya lo que estoy ganando es ganancial, entonces se produce un aumento de valor. Ahora, esto es interesante, porque va a ser ganancial ese aumento de valor. Pero lo interesante es que si yo, atiendan bien esto, invertí dinero, y supongan que invertí dinero ganancial, no propio. Si es propio, acá este inciso no juega. Es si yo tengo un bien propio e invertí dinero ganancial. Supongan que yo invertí $5.000 entre mano de obra, entre materiales, todo. Invertí $5.000 gananciales. Pero el precio de la propiedad aumentó mucho más de $5.000. Pónganle que aumentó $20.000. Que aumentó $20.000 no por el lugar en que está ubicado el inmueble, no porque aumentó el valor de la zona, no. $20.000 porque aumentó sencillamente el valor del inmueble con la inversión que yo hice. Bueno, yo hice una inversión de 5.000 de bienes gananciales, ¿no? Dinero ganancial, 5.000. Reitero, si invierto 5.000 propios, no estamos hablando de este inciso. Estamos hablando de un bien propio en el cual invierto dinero ganancial. Y si aumenta el valor, pónganle que yo invertí $5.000 entre todo, pero el bien aumentó el valor $20.000 como consecuencia del arreglo. ¿Eso le da una recompensa? ¿Tiene que pagar una? Sí, eso lo que hace es que yo deba a la sociedad conyugal, o sea, yo. Las mejoras del bien. El propietario. Le deba el aumento de valor. El aumento del valor. No los $5.000, sino el aumento de valor. Si aumentó $20.000, le voy a deber $20.000. Si aumentó $5.000, le daré... Y si no aumentó el valor, porque yo hice un mamarracho, ahí sí voy a deberle lo que se invirtió. Pero si aumentó el valor, lo que le tengo que deber al capital social es el aumento de valor. Yo le voy a tener que dar una recompensa por ese aumento de valor. ¿Sí, Ana? Sí, no, le iba a preguntar si ese aumento entraba en la recompensa, pero ya me lo contestó. Es una Gracias. recompensa. Bien. Profesora, cualquiera de los dos ejemplos que puso es una recompensa, simplemente que varía el valor que tome. Pero lo que dice el artículo es que se toma el aumento de valor. El artículo no parte de la base de que va a haber baja del valor, ¿no? Porque generalmente, salvo un cliente mío que hizo un desastre una vez y bajó el valor, invirtió mucho dinero, hizo un mamarracho y bajó el valor de la propiedad, creo que el único caso, en general, cuando uno hace una inversión, aumenta el valor.
Bueno, no debo pagar de recompensa lo que invertí, sino lo que aumentó el valor. ¿A quién se lo Pensando, debo profesora, pagar? disculpe, en ese pagar de recompensa, ¿cómo se materializa el aumento del valor? Si aún, por ejemplo, no... Sencillo, muy sencillo. Con una tasación, puede ser. Claro, es una tasación. A ver, este bien salía, tenía un valor antes de hacer el arreglo de $100.000, con el arreglo, después del arreglo y como consecuencia del arreglo, no que aumentó el lugar porque aumentó el valor de la zona, no, por motivo del arreglo, sale 120.000, perfecto. Tengo que tomar la tasación al momento que terminé mi arreglo, ¿no? A ese momento. Bueno, entonces hice un Gracias, entendí. dormitorio de más, o hice un baño, en fin, el aumento de valor. Obviamente ahí hay un tema de prueba importante, porque va a tener que tener una tasación, y a veces pasaron 20 años, y es difícil lograr, o sea que lo que usted pregunta es muy atinado, porque de verdad que a veces lograr saber cuánto aumentó es complicado. Bueno, el segundo inciso, ahora, ojo, no es que A le reclame a B, no, es que A le debe al capital social, no a B. Al capital social es el capital propio de A que le debe al capital social. Es decir, ahí después vamos a ver cómo se produce el tema de las recompensas. El último artículo, a ver, Cecilia, perdón, no la vi que estaba levantando la mano. No hay problema. No, que respecto a lo que decía Wilson, lo que es importante manejar ahí es, luego de que, por ejemplo, se hace una reforma, que se aumenta el valor, hacer una tasación enseguida, antes de que a su vez empiece a menospreciar el precio, digamos, que Exacto. se empiece a afectar. Eso es lo que se recomienda como la mejor forma de garantizar, Pero nadie digamos. lo hace, pero nadie lo hace. Claro. Hay un matrimonio funcionando y esto a veces sucede 20 años después, entonces es muy complicado, es un tema. Bueno, luego tenemos la otra situación que prevé el 1955, numeral sexto, inciso segundo, que es una situación realmente que solo en el Uruguay existe actualmente. ¿Eso es lo que llaman antiaccesión, profesora? Es la antiaccesión, exactamente. Yo les voy a decir que este tema, ustedes lo lean de un artículo que yo escribí, porque los distingo claramente ahí, y distingo con ejemplos y todo, ¿no? Es una sentencia que yo comenté, y el artículo está en la revista de Derecho de Familia, y se llama edificación en suelo propio, una cosa así. Les pido que lo busquen porque está en la revista de Derecho de Familia, es una revista que salió creo que hasta el tomo 22, después se dejó de publicar hace bastantes años, para ir por el año 10 que creo que se terminó de publicar, pero ahí hay un artículo que yo escribí sobre esta distinción entre el 1955, numeral sexto, inciso 1, y en el numeral 2. En el inciso Profe, 2 ¿es el que se llama en suelo propio de uno de los concubinos? No. ¿O hay uno específico de No, hay uno específico que se dio en la revista de Derecho de Familia, no tengo tiempo Bien. ahora para mostrárselo, pero si usted busca revista de Derecho de Familia, Sí, revista sí. uruguaya de Derecho de Familia, va a encontrar esto que le estoy diciendo del 1955. Construcción en suelo propio, no me acuerdo cómo se llamaba el artículo. Pero ahí está explicado dos cosas que me parece que explicado y con sentencias y todo, las dos situaciones que son importantes en la vida práctica, pero además acá hay un tema que es importante. Vamos a partir del ejemplo de hecho, para que ustedes lo sepan. Primero, el artículo no aclara, como sí aclara el primer inciso del 1955, numeral sexto. Pero vieron que el 1955, numeral sexto, parte de la base, que hay un bien propio y que yo tengo que invertir dinero ganancial para que surja el aumento de valor. Les acabo de decir que si yo invierto dinero propio, no va a surgir una recompensa y no va a surgir nada. O sea, pero acá es totalmente diferente el asunto. Acá yo tengo un terreno propio y lo que dice el artículo es que construyo, perdón, disculpen.
A ver. Lo que dice el artículo es: será también ganancial el edificio construido durante la vigencia del régimen de la sociedad legal de bienes en suelo propio de uno de los cónyuges, abonándose el valor del suelo al cónyuge a quien pertenecía. Acá no dice si lo que yo invierto es dinero propio o ganancial. Acá lo único que dice es, si usted tiene un valor, un terreno, usted tiene un terreno propio, antes de casarse, compró un terreno en Punta del Este. Hay casos impresionantes, ¿no? Referido a esto. Compró un terreno en Punta del Este, tiene un terreno que es propio, o heredó un terreno, capaz. Heredó, que es propio también, ¿no? Lo heredó. Entonces, su marido, o si es un varón, la esposa, dice, vamos a construir en este bien que tenemos en Punta del Este, que vos tenés, este suelo. Bueno, vamos. Matrimonio no está pensando si es propio o ganancial. La gente no está pensando en esto. Solo los de derecho pensamos en esto. Entonces, van y construyen una propiedad. Si la propiedad se hace enteramente, o sea, si el edificio, la casa, lo que sea, se hace enteramente, toda, durante la vigencia de la sociedad conyugal, por ejemplo, yo me casé en el 2000, entro a construir en el 2005 y termino en el 2010 y esa sociedad conyugal se disuelve en el 2020. Yo hice todo el edificio dentro de la sociedad conyugal. Bueno, lo que la ley dice es que, como decía recién Verónica, creo que la que decía, se daba vuelta el principio de accesión. Ustedes se acuerdan que, de acuerdo al principio de accesión, si yo construía en un terreno, ¿no? Y por equivocación, como a veces se construye en la playa, por equivocación, el dueño del terreno se hacía dueño del edificio, ¿no? Acá es la inversa. Acá el que construye, o sea, el edificio, se hace dueño del terreno. Es decir, el bien que era propio deja de ser propio, por ejemplo, de la mujer, y pasa a ser un bien ganancial. Obviamente, la ley, ¿desde qué momento pasa a ser ganancial? Pasa a ser ganancial desde el momento en que se terminó la construcción. Esto existió en España, no existe más en ningún lugar del mundo, salvo aquí, y era para, el objetivo era favorecer la construcción, porque si no, los hombres que administraban los bienes de las mujeres, en la época en que el hombre tenía toda la administración, obviamente no iba a querer construir en un bien propio para que se hiciera propio de la mujer, ¿no? Entonces, para alentar la construcción se aprobó esta norma. Esta norma hoy entró en absolutamente, no hay eso de que el hombre administre los bienes de la mujer, y además es muy injusto, y además no está resuelto un problema que todos soslayan y que yo trato en ese artículo que acabo de decir, porque no lo leí en otro lado, que es qué pasa si yo construyo en un terreno propio, pero lo hago con dinero propio, ¿no? Porque en el primer inciso me dice que si yo la arreglo, la mejora, la hago con dinero propio, no surge ninguna recompensa. Pero en el segundo inciso no me aclara. Entonces ahí se dan dos posiciones. Está la posición, por ejemplo, de Arezzo, que hizo una consulta en la Asociación de Escribanos, que dice que como todo se subroga lo que dice la ley especialmente, pero lo que no dice la ley hay subrogación, sino, digamos, solamente hay subrogación de lo que dice la ley. Por lo tanto, si acá se invierte dinero propio en un terreno propio, él dice, por las reglas de la subrogación se ganancializa todo el bien. En opinión nuestra, digo de la doctora Mabel Rivero y de quien les habla, esto no es así. Para mí, si yo invierto dinero propio, no se ganancializa. Los Pero si usted fundamentos... invierte un capital que sea personalísimo, como usted había referido hoy. No, puede no ser personalísimo. Capaz que invertí dinero que yo tenía en el banco y que era propio. No personalísimo. Yo tengo dinero propio en el banco, tengo $50.000, puedo probar que ese dinero es propio, tengo un bien, un terreno que es propio, y no hago con dinero ganancial, como en el ejemplo primero que puse, sino que hago el terreno con
dinero propio mío. Bueno, yo entiendo que y doy los argumentos en ese artículo, pido que los lean, no tengo tiempo de darlo en clase, entiendo que ese bien es propio y no hay ganancialización. Y miren que al momento de que ustedes estén discutiendo si hay ganancialización o no, esto es muy importante económicamente, como se darán cuenta. Por lo tanto, es muy importante determinar si yo construyo con dinero propio en un bien, en un solar que es propio, si hay o no ganancialización. En mi opinión, no hay ganancialización. Los argumentos los establezco en ese artículo que acabo de decirles que está publicado en la revista de Derecho de Familia, en la revista uruguaya de Derecho de Familia. ¿Bien? Bien, entonces, eso es importante, ¿no? Son dos posiciones totalmente diferentes. Fíjense en la injusticia brutal que es, ¿no? Que alguien todavía que tiene un terreno, utiliza dinero propio y se va a ganancializar todo. Esta teoría de la antiaccesión no siempre fue aceptada, y Lureta Goyena no estaba de acuerdo, pero en la posición hoy predominante se dice que no hay duda de que si yo usé dinero ganancial, lo que se duda es si es dinero propio. Ahora, si es dinero ganancial, prima la posición esta que daba Ferreira y que da el artículo, y el bien será ganancial, todo el bien se ganancializa, ¿verdad? Si yo invertí dinero ganancial. Si yo invertí dinero propio, tenemos esa discusión. Ahora, ¿qué elementos? Vamos a suponer que yo invierto dinero ganancial, o sea, vamos al tema que no está discutido. Bueno, ahí, ¿qué elementos se tienen que dar para que funcione esa ganancialización? Bueno, el primer elemento que se tiene que dar es que el edificio se haga durante la existencia de la sociedad conyugal. Primer elemento. Segundo elemento, que haya consentimiento del dueño. No es que yo vaya y le construya a mi marido una casa en un terreno propio y se ganancialice, no. Él tiene que estar de acuerdo con esa ganancialización. El tercer elemento, para mí, es que sea dinero ganancial. Y el cuarto elemento, bueno, ya dije que toda la construcción se haga durante la vigencia de la sociedad conyugal. En ese caso, que yo comento que está en la revista uruguaya de Derecho de Familia, es un caso en San José donde hay construcción antes del matrimonio, cuando eran novios, luego hay construcción, la gran mayoría se hizo durante el matrimonio, y luego tienen construcción posterior al matrimonio, posterior a la disolución del matrimonio. Y para mí ahí no funciona, bueno, para el juez tampoco, en ese caso no funciona la ganancialización del 1955, numeral C. ¿Se comprendió todo esto? Por favor, estudien. Bueno. Perdón, profesora, el cuarto punto, ¿lo puede repetir? No me acuerdo. Mire el artículo porque Perdón. el primer punto, vamos, lo repito, no sé si en el mismo orden. El primer punto es que exista un terreno propio de uno de los cónyuges. El segundo punto es que la construcción se haga enteramente durante la vigencia de la sociedad conyugal, enteramente, toda la construcción. El tercer punto es contar con el acuerdo del dueño propietario del terreno. Y el cuarto punto, no sé si lo dije. Que era con dineros gananciales. Que sea con dinero ganancial. Usted no va a encontrar en Baferreira esta discusión que qué pasa si es con dinero propio. No lo va a encontrar. Tampoco lo va a encontrar en Carosi. La discusión la planteo yo en ese artículo, ¿verdad? Que ustedes pueden leer de por qué se produce la ganancialización. Yo no me acuerdo si en ese que usted refiere, Cecilia, sobre la ganancialización sobre los bienes concubinarios, si repetimos la teoría ahí. Pero está bien clarito en el de la revista uruguaya de Derecho de Familia. En ese que habla de concubinos, se hace referencia a la sociedad, al caso de sociedad conyugal, pero no hay jurisprudencia. El que usted dice de la revista de Derecho de Familia es del 2009 y se llama Edificación en suelo propio de uno de los esposos con construcciones realizadas antes, durante y una vez disuelta la sociedad conyugal. Ese es el que usted está mencionando ahora.
Perfecto. Bien. Profesora, una pregunta. Sí. Cuando hablamos de edificación, ¿hablamos de hacer cimiento y levantar pared o también incluimos de repente que ahora se estila mucho poner en terrenos contenedores y hacer modificaciones e incluso revestir y demás los contenedores? En ese caso, ¿lo tomamos como una construcción o no? Bueno, depende de qué situación estamos hablando, ¿no? Yo he visto las cosas más variadas, ¿no? Uno ve a veces que se pone un contenedor sobre 4 pilotes, ¿no? Y uno se da cuenta que es un contenedor, una cosa muy, muy elemental para una casa de playa. A veces esto es lo que sucede. Claramente en ese caso no hubo edificación, ¿no? Porque Pero en el caso de que haya, porque yo he visto de dos, que han puesto 2 contenedores y los han revestido de ladrillo y no parece ser que esté hecha de contenedores, parece ser una construcción real. Bueno, ahí habrá que ver hasta qué punto hay un edificio y efectivamente hay una construcción que lo adhiere, que lo, no que se puso frente a 4 pilotos. Vio que en este tema de los contenedores hay mucha situación, habrá que analizar la situación de concreto. Igual ahí, profesora, no deberíamos regirnos también por las disposiciones al respecto del Banco de Previsión Social, con respecto también a todo el tema de aportación y qué consideran ellos de edificación o no, porque antes, por ejemplo, el steel farming no estaba considerado dentro de construcciones y dado el crecimiento que tuvo, ahora sí se considera. Entonces, capaz que ahí también tendríamos que... bueno, la ley, vieron que no distingue, ¿no? Porque el 1955 habla de habla de la construcción, el edificio construido, ¿no? Claro, está referido, esto de los contenedores no existía en la época de Narvaja, y está referido a un edificio en serio, ¿no? A un edificio hecho en serio. Yo vi en campos de Aiguá, por ejemplo, verdaderos, digamos, contenedores que parecían propiedades muy lindas, porque además lo habían unido, es decir, estaba todo, como dice Verónica, digamos, revestido en ladrillo, con tanque de agua, pero se va a discutir ahí la condición de si es o no un edificio. Ahí lo que se va a discutir va a ser ese punto, ¿no? Si es o no un edificio. También hay temas interesantísimos para discutir en un posgrado, ¿no? Por ejemplo, si es o no, y esto sí que es interesante, si yo tengo el bien, pero lo tengo con, digamos, supongan ustedes que yo tengo un bien, esto pasó, por ejemplo, en Punta del Este, supongan que yo tengo un bien, pero no lo tengo propiedad exclusiva, sino que lo tengo con mis padres, ¿no? Por ejemplo, o con mi hermano. Cuando yo no tengo propiedad, porque la ley dice suelo propio. Entonces, ¿qué es suelo propio? Suelo propio se entiende que tiene que ser de propiedad exclusiva del cónyuge, o suelo propio se entiende que propio, en el sentido de que hablamos nosotros de propio, o sea, puede ser una ganancial, que no es ganancial. O sea, hay una cantidad de cosas que se tienen que discutir en Punta del Este. Alguien pretendió un terreno de muchísimo valor que el marido tenía con sus padres, pretendió que haciendo un cuartito ahí en el fondo se ganancializaba todo el edificio. O que cuando usted también quiere ganancializar con una pequeña construcción todo un campo, ¿no? De 5.000 hectáreas. Entonces, las situaciones son variadas, pero lo que uno tiene que analizar bien es la situación concreta, ¿no? La situación concreta y ver si no hay un despropósito, en fin. Pero ustedes se dan cuenta. A eso mencionó la proporcionalidad, ¿no, profesora? Exacto, hay que analizar con un criterio de proporcionalidad. Observen ustedes que acá, ¿no? A ver, ustedes ya dieron bienes propios y dieron bienes gananciales, ¿no? Entonces ustedes están en condiciones de decir, si yo a esto, ¿no? Que vi que los bienes propios no todos se subrogan, que vi lo que casi todo se ganancializa, y todavía les digo que acá existe lo que ustedes vieron que es la presunción, mira que bien me quedó este rectángulo,
la presunción de ganancialidad, o sea, que hay cosas que si no se pueden probar que son propias, son gananciales. ¿Qué digo yo con todos estos nudos gordianos? Con esa subrogación que es enorme, porque todo lo que no entra en propio va ganancial, ¿no? Con todo el 1955, que todo es ganancial prácticamente, y con la presunción de ganancialidad. ¿Qué estoy diciendo? Que en la sociedad conyugal existe, en la sociedad conyugal uruguaya existe un principio, y ya lo vamos a notar ahora, es el principio de protección de la ganancialidad. En el Uruguay existe, sin duda, no lo van a encontrar en Ferreira, pero existe la protección de ganancialidad. Creo que fue en el último anuario de Derecho de Familia o en el anterior, nosotros con la doctora Rivero hablamos, adelantamos, esto que va a ser después producto del libro, cuáles son los principios de la sociedad conyugal. Y bueno, uno de los principios es el del principio de la protección de ganancialidad, que está claramente, pues si tenemos, ustedes observen que hay muchos nudos gordianos que llevan a que todo se ganancialice, ¿no? Es enorme la ganancialización que hay. Bien, también tenemos que a esto, ¿verdad? Se suman lo que son las deudas sociales y las deudas personales. O sea, esto sería el activo, ¿cierto? Y luego tendríamos que, ya les dije, al momento de disolverse la sociedad conyugal por cualquiera de las causales del 1998, se divorciaron, se separaron de bienes judicialmente, bueno, en fin, cualquiera de las causales, lo que sucede es que todos estos bienes gananciales que existen en el momento de la disolución de la sociedad conyugal, en el patrimonio de cada uno de los cónyuges, forman lo que se conforma por una masa indivisa. Una masa indivisa. Esa masa indivisa estará formado al momento de la disolución de la sociedad conyugal por todos esos bienes gananciales. O sea, no todos los bienes gananciales que yo tuve en mi vida, sino aquellos bienes gananciales que están al momento de la liquidación, de la disolución de la sociedad conyugal. Ahí tengo que ver a ver cuántos gananciales tiene A, cuántos gananciales tiene B y cuántos gananciales administran en común para saber realmente, digamos, cuántos son la cantidad de bienes gananciales que van a formar esa masa indivisa para luego liquidar entre los integrantes de la sociedad conyugal. Yo acá quiero a ustedes explicarles, esto es importante que quede bien claro, que a esto que es el activo, esto que funciona así mientras está la sociedad conyugal, recuerden que se acompaña también un pasivo, ¿verdad? Yo en la clase que viene, pasivo lo voy a dar muy rápidamente. Yo no voy a explicar, porque no tengo tiempo, claramente, cuáles son las deudas sociales y cuáles son las deudas personales. Lo que yo voy a hacer en la clase que viene va a ser dar pasivo, lo vamos a dar preguntándole a ustedes, que tienen la obligación de estudiar. Voy a preguntarles, les voy a mandar dos casos, perdón, un caso de bienes, todavía no estoy en condiciones de ponerles de bienes para que ustedes identifiquen si son propios o gananciales. Lo hacen o no lo hacen, no va a tener calificación, la calificación es hecha por ustedes mismos, ¿verdad? Profesora, ¿y los corregimos en clase? Los vamos a hacer una corrección, pero muy, así vio como el resultado de las palabras cruzadas. Eso lo vamos a hacer en clase, no da tiempo para otra cosa. Incluso no lo voy a hacer dentro de la clase, lo voy a hacer cuando termine la clase. Que se queden los que tienen interés, porque yo realmente no tengo tiempo de eso, pero sí para ver si ustedes razonaron bien o no en la corrección. Lo que vamos a ver es bienes, deudas sociales y deudas personales, lo van a tener que identificar, y luego
vamos a hacer un cuadro de situación entre bienes y deudas, y vamos a ver las recompensas. Luego de ver las recompensas entre deudas y activo y pasivo, vamos a ver la administración de la sociedad conyugal. Cómo se administra esta sociedad conyugal y qué importancia tiene la administración para los acreedores. ¿Cuándo es el escrito de este grupo? 3 de julio, profesora. Que es el próximo viernes, El lunes ¿no? próximo. El lunes. Bueno, perfecto. Entonces vamos a ver la administración de la sociedad conyugal rápidamente, obviamente. También voy a preguntar y vamos a la disolución, a las causales de disolución. O sea que para la clase que viene, ustedes deben estudiar administración de sociedad conyugal, perdón, deudas personales y sociales, administración de sociedad conyugal. Voy a poner casos, voy a preguntar casos, partiendo de la base de que ustedes estudiaron, ¿ok? Yo voy a preguntar cosas concretas, partiendo de la base de que ustedes estudiaron. Es decir, por ejemplo, voy a poner este bien, voy a poner casos y voy a poner este bien, ¿quién lo administra? Eso ustedes tienen que haber estudiado administración y en base a qué artículo. Y luego, o sea, deudas sociales, deudas personales, administración y recompensa. ¿Ok? Queda para el viernes siguiente, o sea, para el viernes próximo, liquidación de sociedad conyugal, partición, y vamos a ver, supuesto con un caso, lo vamos a ver, y luego vamos a ver lo que es el régimen patrimonial de la unión concubinaria, que también lo van a tener que estar estudiado, para el viernes. El régimen patrimonial de la unión concubinaria, que es muy importante porque en la práctica hay mucho, lo vamos a dar en clase porque va a ir para el parcial, pero luego del parcial, yo los tengo que examinar en esto, los tengo que ver en el parcial, pero luego del parcial, nosotros, terminado el 3 de julio, vamos a dar clases extras para aquellos que quieren profundizar en la materia, ¿correcto? Que quieren profundizar en el régimen. El régimen patrimonial de la unión concubinaria son unas hojas, nada más, que está en la... O sea, nosotros en el libro, en la última edición, en la 4ª edición del libro de unión concubinaria que hemos escrito con la doctora Mabel Rivero, hemos puesto cómo funciona el régimen y todas las posiciones. A ver, si yo les digo que debe ser más o menos 10 o 15 hojas, no es más que eso. O sea, ustedes lo leen, lean una conciencia, porque en la práctica van a tener casos que aplicar. ¿Ok? Entonces, clase que viene, vamos a ver deudas sociales, deudas personales, las vamos a identificar cuáles son, les voy a poner ejemplos, ustedes ya las habrán tenido que leer, y luego vamos a ver la administración de la sociedad conyugal y las recompensas. Todo porque ustedes lo leyeron. En la clase siguiente vamos a liquidar una sociedad conyugal, la vamos a liquidar, vamos a ver ahí todos los problemas que hay con colación, cómo se liquida una sociedad conyugal, y luego vamos a la indivisión y la partición, y el régimen de la unión concubinaria. O sea, la clase del viernes va a estar una clase las dos clases van a ser muy movidas. Esto ustedes lo van a tener que estudiar, claramente. De todas maneras, como es un tema de responsabilidad para mí, yo, pasado el 3 de julio, a partir del 5 de julio, voy a dar 3 o 4 clases, las que ustedes estimen que podamos profundizar, y profundizamos la liquidación de la sociedad conyugal, profundizamos todo aquello, el régimen de la unión concubinaria, el régimen de bienes, todo lo que ustedes entiendan, pero léanlo, porque tampoco es tanto esfuerzo. Les prevengo que lo vayan leyendo, porque para el parcial tienen que tener todo leído, ¿correcto? Bueno, nos vemos el miércoles,
Yo entiendo, chicos, estoy de acuerdo con ustedes en que es absolutamente insuficiente el tiempo. Vieron que yo he ido volando y he profundizado. He tenido que dar todo el derecho de familia, divorcio, matrimonio, unión concubinaria, alimentos, bueno, todo el tema de divorcio que vio la doctora Vargas, después todas, bifiliación, después todo la parte patrimonial. Es muy extenso para el tiempo adjudicado, pero es muy extenso y es una materia muy compleja. Profe, una consulta respecto a lo que está diciendo. ¿Para el último parcial del día 3 iría todo el programa? Va todo el programa porque yo voy a dar todo el programa, pero con ustedes, estudiando ustedes. Si ustedes no estudian, yo, la verdad es que tienen la obligación de estudiar. No es que el profesor tenga que hablar como, así, como, no. Justamente, las clases lo que nos dicen a nosotros es, el tema es que ahora los estudiantes tienen cantidad de horas que son créditos que tienen fuera del aula, ¿no? Nosotros antes teníamos todo esto dentro del aula. Entonces, todo dentro del aula, el estudiante ve. Yo me tenía que estudiar en sus sesiones. Arezzo nos llegó a mandar un tomo de 500 páginas para una clase. Y lo estudiábamos. O sea, no es nada extraordinario lo que estoy pidiendo. No es nada extraordinario. Les pido por favor que lo lean. Eso sí. Bueno, nosotros ahora estamos terminando con Mabel Rivero todo el libro con casos prácticos, ¿no? Entonces,